Aquí les explicaremos en qué consiste el proyecto de balanceador de cargas de base de datos. Primero, contamos con un cliente que es Ubuntu Desktop 16.04 LTS. Tenemos un balanceador que es un Ubuntu Server con HAProxy. Tenemos las dos bases de datos que son Ubuntu Server con MySQL 5.7. Y bueno, ¿en qué consiste esto? Primero, el equipo cliente hace una consulta a la base de datos. Esta consulta primero pasa por el balanceador y este es el que redirige a una de las dos bases de datos y hace la consulta y se la muestra al cliente. Estas bases de datos, en caso de que la consulta fuera de actualizar algo o algún dato, tienen que estar en replicación master-master, ya que tienen que tener los mismos datos ambas bases de datos. Y en caso de que se cambiase un dato acá en base de datos 1, también tiene que hacerla en base de datos 2. Y viceversa, si es que la base de datos 2 se hace un cambio, también tiene que replicarse en la base de datos 1. En caso de que alguna de estas bases de datos se cayese, el balanceador redirige automáticamente hacia la base de datos que está activa. Y así no tiene ningún inconveniente con mostrarle la respuesta de la consulta al cliente. En algún caso que las dos bases de datos estuvieran abajo, el HAProxy como balanceador le muestra al cliente un error de timeout. Y eso es a grandes rasgos la explicación del balanceador de cargas. Bueno, yo les voy a mostrar la configuración de los servidores y del HAProxy. El primer archivo que se modifica es el archivo my.cnf de MySQL, en donde se agregan los parámetros generales de la replicación, que van a ser los mismos para ambos servidores. Luego, en el Shared Replication Group Configuration se coloca el nombre del grupo, que va a ser único, las IP de los dos servidores, que en este caso son la 192.168.50.5 y la 192.168.50.10. Y luego van a estar las IP con los puertos, que es por donde se conectarán como grupo. Y esta configuración también va a ser idéntica en ambos servidores. Luego, en el Single o Multi-Primary Mode, como los equipos usarán replicación master-master, que es Multi-Primary Mode, por ende se va a dejar el Single Primary Mode en off. Luego, en el Host Specific Replication, tenemos la ID del server, el bin address, que es la IP de la máquina, y el report host, que es la IP que reportará a las demás bases de datos. Esta configuración va a ser distinta en ambas máquinas. Como se puede ver, acá tenemos la máquina 2, donde tenemos el General Replication Settings, que es igual, el Shared Replication Group Configuration, que también es igual, el Single o Multi Primary Mode también va a ser igual, pero tenemos la diferencia que en el Host Specific Replication Configuration cambiamos, donde tenemos el Server ID que va a ser el 2, tenemos la IP de la máquina y la IP que reportará a las demás bases de datos. Bueno, en ambas bases de datos cabe destacar que hay que abrir los firewall correspondientes, que van a ser los puertos 3306 y el 33601. Como podemos ver, en ambas máquinas se van a crear también usuarios. Acá tenemos los usuarios de la máquina 1, donde tenemos el HAProxy check y el HAProxy root, que son los usuarios que HAProxy utiliza para entrar a MySQL, y tenemos el REPL, que es el usuario de replicación. Luego se ingresan una serie de comandos en la máquina 1, que es para utilizar abrir el grupo de replicación, para darle start, y luego se cierra y se va a verificar el estado con el comando select from performance schema.replication group members, donde se puede ver el nombre del canal, el ID del miembro, o sea, el ID del miembro, el host, el puerto y el estado en que está. Como se puede ver, los dos servidores se encuentran online y esta es la configuración que se realiza en los servidores. Luego, en el HAProxy, lo primero que se hace es crear el HAProxy-root y usuario HAProxy-check, que fueron los usuarios que se mostraron anteriormente.
Luego se abre el archivo haproxy.cfg, en donde se puede ver esta configuración que tenemos acá, donde en global son la configuración general de haproxy y solo se señala la máquina, se señala la IP de la máquina en donde se encuentra alojado haproxy y el usuario y el grupo de esta máquina, o sea, perdón, de haproxy. Luego en los defaults no se realiza ningún cambio y en el listen MySQL cluster se dejan en el pin 000.3306 para que se pueda acceder desde cualquier IP. Se señala el tipo de conexión que va a ser TCP. Se deja haproxy check como usuario para poder verificar el estatus de la máquina, o sea, de MySQL. Se va a utilizar round robin para alternar entre las dos bases de datos y se le entregan los servidores para que haproxy pueda acceder a ellos y el puerto para acceder. Bueno, esa fue la configuración de haproxy. Bueno, como primera instancia vamos a mostrar que tenemos dos máquinas virtuales. Ambas tienen MySQL y estas bases de datos tienen una replicación de tipo master-master, en donde los cambios que se hagan en una base de datos se replican a la otra y viceversa. Esto puesto que como el cliente va a acceder a través del aproxy, que vendría siendo nuestro balanceador de cargas, es necesario que a cualquiera de las dos bases de datos donde él acceda pueda realizar cambios. Entonces, vamos a mostrar, aquí está nuestra aplicación y aquí está el listado de alumnos. Si podemos ver, el usuario no se da cuenta a qué base de datos está entrando. Sin embargo, si vamos al código, vemos que él está conectado a través del usuario de aproxy hacia la IP de aproxy, que está detallado aquí. Este usuario no tiene contraseña y se conecta a la base de datos en donde están, vamos, almacenados los datos de los alumnos en este caso. Para probar que el usuario sigue sin darse cuenta, en el caso de que exista alguna caída en estas dos bases de datos, vamos a bajar uno de los dos servidores. En este caso va a ser el servidor 2. Saldremos de MySQL, aquí está el servidor 2, y lo apagaremos. En este momento se está apagando el servidor 2. Podemos ver, este es el servidor 2. Se está apagando, vamos a esperar a que se apague y en ese momento verificaremos que el usuario, de todas formas, puede seguir viendo los datos de los alumnos, puesto que como está ocupándose el balanceador de cargas, él va a poder acceder en vez del servidor 2 hacia el servidor 1. Vamos a ver, el listado no se ha alterado, el cliente no se dio cuenta de que se cayó el servidor 2. Por lo tanto, ahora vamos a agotar el servidor 1, que es el restante, para ver que efectivamente en este momento, como ya no tiene ningún otro servidor al que acudir, el usuario no va a poder definitivamente acceder a la base de datos. Entonces, ahora apagaremos la otra máquina. Vamos a ver, aquí está la máquina 1, también se está apagando. En el momento en que termine de apagarse, verificaremos que esta vez el usuario no puede ver nada, puesto de que están los dos servidores abajo. Vamos aquí al listado. Es que la conexión del servidor de MySQL se ha ido. Es decir, no ha podido acceder definitivamente a MySQL, puesto que Aproxy ya no tiene más servidores al que redirigir al usuario final.